Entonces, por lo que hemos visto, la luz transporta energía, una energía por unidad de tiempo. Entonces, eso significa que hay una potencia. La fuente que emite la luz, para emitir esa luz, necesita cierta potencia. Entonces, si nosotros ya no tenemos una luz, sino tenemos todo un haz de luz, y aquí digamos de que estamos considerando que en este haz de luz nosotros tenemos muchas ondas que se están propagando. Vamos a tomar este promedio, y este promedio nos va a dar la intensidad, no solo ya de una luz, sino de todo un conjunto de luz. ¿Está bien? De todo un conjunto de luz. Entonces, ¿cómo se mide? Normalmente esta medida nosotros la hacemos poniendo una superficie. Ponemos una superficie y medimos cuánto pasa. ¿Está bien? Medimos cuánto pasa. Entonces, nosotros vamos a poder determinar qué tan intenso es la fuente, es decir, cuál es su potencia, a partir de nosotros medir su intensidad en un determinado punto. Entonces, la potencia de la fuente va a estar relacionada con la intensidad que nosotros medimos. Por eso, para hablar de potencia de un haz de luz, nosotros vamos a tener de que la potencia, va a ser igual la intensidad que pasa por un área determinada. Si nosotros decimos, como estamos diciendo, de que nuestro eje de propagación es el eje Z, significa que esta área, superficie, está en el plano XY. Entonces nosotros aquí vamos a tener que esa va a ser igual a la intensidad, que depende de XY, y vamos a calcular cuál es la intensidad que pasa por esta superficie. Entonces la integración se da por toda esta superficie. Esta superficie es una superficie con Z constante. Entonces, esto no es otra cosa que la potencia. Ustedes saben muy bien que las unidades de la potencia son los watts sobre metros al cuadrado. Aquí, jóvenes, estoy equivocando un poco los signos. Estos corchetes son no son unidades, sino son las dimensiones. Cuando ponga así entre paréntesis, me estoy refiriendo a las unidades. De la misma forma, acá, en vez de poner los corchetes, unidades. ¿Está bien? Ok, entonces nosotros tenemos, disculpen, la potencia se mide en watts, nada más. Y la intensidad, ustedes saben, acabamos de ver que se mide en watts sobre metros al cuadrado. Entonces nosotros podemos también interpretar la intensidad como la densidad superficial de potencia, o de la potencia de la luz. ¿Esto está claro? ¿Alguna pregunta ahí? Yo creo que está claro, profe. Muy bien. Vamos a decir lo siguiente. Sea un haz con distribución angular, o no angular, rectangular,
de la amplitud. ¿Qué significa esto, jóvenes? Esto significa que A es igual a un A sub 0 para todo valor de R que es menor o igual a R sub 0. Es decir, siempre para cualquier punto tiene la misma amplitud. ¿Está bien? Dentro de un círculo. Dentro de este círculo de radio R sub 0. Entonces, eso significa de que la intensidad es constante. ¿Por qué significa que la intensidad es constante? Si A es constante, I es constante. ¿Está claro? Entonces, nosotros aquí tenemos de que el I es igual a un I sub 0 también. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que en este caso la potencia es igual a I sub 0 pi R sub 0 al cuadrado. ¿Por qué? Porque este es un círculo de radio R sub 0. ¿Está bien? Eso es para una distribución de este tipo. Ahora, para un haz gaussiano, que significa que sea un haz gaussiano, significa que A es igual a sub 0 e a la menos R cuadrado sobre R sub 0 al cuadrado. En este caso nosotros tenemos que la intensidad es igual a un I sub 0 e a la menos 2R al cuadrado sobre R sub 0 al cuadrado. Aquí este I sub 0 es igual a 1 sobre 2C epsilon sub 0 A sub 0 al cuadrado, con lo cual tenemos que la potencia para este haz gaussiano es igual a la integral desde 0 hasta el infinito, este I que depende de R, es decir, este que está acá, E a la menos 2R cuadrado sobre R sub 0 al cuadrado por 2 pi R de dr, y esto va a ser igual a un medio, disculpen, un medio I sub 0 pi R sub 0 al cuadrado. Entonces, de esa manera, jóvenes, nosotros vamos a poder calcular la potencia de un haz de luz. Primero tenemos que hallar su intensidad y después integramos con respecto al área que estamos nosotros midiendo. Si nosotros comparamos estos dos, vamos a llegar de que con exactitud hasta cierto coeficiente, aquí tengo I sub 0, aquí tengo un medio I sub 0, pero la potencia es proporcional a pi R sub 0 al cuadrado, en ambos casos. ¿Está bien? Entonces nosotros con mucha frecuencia, en determinados problemas, vamos a utilizar eso, que la potencia es proporcional a I sub 0 pi R sub 0 al cuadrado. Aquí la única diferencia va a ser un factor. Aquí tengo uno, aquí tengo un medio que va a estar determinado por la forma del haz. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, entonces los haces de luz tienen una potencia y esta es la forma en que se calcula.